Hola, ¿qué tal amigos? Nilson Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad Tecnológica del Chocó, les da la bienvenida a este video tutorial en el que aborda el tema de los éteres, en especial su nomenclatura. Espero prestes atención para que puedas comprender mejor este tema. Amigas y amigos, sean todos y todas bienvenidos. Comenzamos. Los éteres son el resultado de la sustitución o reemplazo de los dos hidrógenos de la molécula de agua por grupos alquílicos o arílicos, es decir, que los éteres pueden considerarse como derivados del agua. Cuando los dos sustituyentes son iguales, los éteres se denominan sencillos, pero cuando son distintos, se dice que el éter es mixto. Si los sustituyentes son grupos alquílicos, el éter recibe el nombre de éter alifático, pero si alguno de los sustituyentes o los dos son grupos arílicos, se le dice o se denomina que el éter es aromático. Los éteres tienen como fórmula general las siguientes. Miremos. Tenemos que pueden tener como fórmula general ROR, o también pueden tener AR o AR, o mezclar los dos, es decir, ROR, donde R representa al grupo sustituyente alquílico, la O simboliza al oxígeno, que es el grupo funcional característico de los éteres, y AR representa a un sustituyente arílico, es decir, de los aromáticos. Continuamos. La nomenclatura de los éteres. Los éteres tienen tres formas de nombrarlos. Vamos a ver en este video tutorial las tres formas distintas de nombrar a estos compuestos. La primera forma dice que para nombrar los éteres en el sistema común se procede de la siguiente forma. Se escribe la palabra éter seguida de los grupos sustituyentes alquílicos o arílicos, los cuales se leen o escriben primero el de menor tamaño, es decir, el que menos carbono tiene, y por último el de mayor tamaño, el que más carbono tiene. Y a este último se le agrega o se le coloca el sufijo o terminación ico. Miremos un ejemplo. Tenemos el presente éter. ¿Por qué lo identificamos? Porque lleva el oxígeno como átomo central. Dice la regla que primero colocamos la palabra éter. Éter, el oxígeno, que es el átomo característico de estos compuestos. Vamos a leer primero este grupo alquilo, porque tiene un solo carbono. Luego leemos este, que tiene dos. El de menor tamaño es este. Entonces decimos éter, leemos este, metil, y luego vamos a leer este, que tiene más carbono, etil. Y como dice la regla, le debemos agregar la terminación o sufijo ico. Quiere decir pues que el nombre de este compuesto es éter metil etílico. Miremos otro ejemplo. Tenemos este. Su nombre, éter. Como podemos ver, ambos grupos alquílicos tienen dos carbonos, tienen igual tamaño. Se llama etil y se llama etil.
Como son iguales, vamos a unirlo. Vamos a indicar su nombre mediante el prefijo numérico que indica 2. Di. Di, su nombre es etil y este también es etil. Dietil. Y como la regla indica que hay que colocar la terminación o sufijo ico, se la vamos a agregar. Entonces su nombre es éter dietílico. Siguiente ejemplo. Colocamos la palabra éter, característico. Vamos a leer primero esta ramificación o grupo sustituyente, ya que tiene 2 carbonos y el de acá tiene 3. Miremos, 2 por 1, 2, más este otro carbono, 3. Es decir, que acá hay 3 y acá hay 2. Primero leemos la ramificación o grupo sustituyente que menos carbono tiene. Entonces, repito, decimos éter, leemos este, se llama etil, y este grupo sustituyente se llama isopropil, y debemos colocar la terminación o sufijo ico. Su nombre es éter etil isopropílico. Continuamos con más ejemplos. Presta mucha atención. Tenemos con la misma regla 2 ejemplos más. Su nombre, leemos, colocamos la palabra éter. Este grupo sustituyente tiene un solo carbono, en cambio que este compuesto es aromático, en este caso arílico, el benceno. Recordemos, ya no le vamos a dar el nombre de benceno, sino que lo vamos a llamar fenil, ya que cuando el benceno es una ramificación, recibe el nombre de fenil o fenilo, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, es decir, este es de mayor tamaño. Lo vamos a leer de último. Entonces decimos éter, leemos este grupo sustituyente que tiene un solo carbono, que se llama metil, y como les dije, no vamos a decir benceno, sino fenil. El benceno, cuando es ramificación, recibe el nombre de fenil, y le colocamos el sufijo o terminación ico. Su nombre, éter metil fenílico. Y por último tenemos el siguiente ejemplo. Decimos o colocamos la palabra éter. Este grupo sustituyente tiene 2 carbonos, en cambio este tiene 1, 2 y 3. En cada esquinita, recordemos, van carbonos. Entonces primero leo este porque tiene 2, y luego este. Éter de 2, etil, ramificación de 2, etil, y este es un compuesto alicíclico de 3 carbonos. Su nombre, ciclo propil, y le debemos agregar la terminación o sufijo ico. Su nombre entonces es éter etil ciclopropílico. Espero que hayas entendido esta forma o manera de nombrar o leer los éteres. Vamos a nombrarlos según otra recomendación u otra nomenclatura. Miren, una segunda forma de nombrar los éteres es esta. Según la nomenclatura IUPAC, los éteres deben nombrarse de la siguiente manera. El grupo sustituyente de menor tamaño debe leerse con la terminación oxi, seguido del sustituyente de mayor tamaño, es decir, el que más carbono tiene, con la terminación o sufijo ano o eno, según sea el caso. Miremos varios ejemplos para aplicar esta nomenclatura. Tenemos
menor tamaño tiene este grupo sustituyente un carbono mayor tamaño porque este grupo sustituyente tiene dos carbonos. Primero vamos a leer este, como indica la regla, con la terminación oxi. Recordemos que este se llama metoxi. Metil, ¿cierto? Pero hay que agregarle la terminación oxi por el oxígeno, metoxi. Y ahora sí leemos el de mayor tamaño, es decir, el de 2. Etano, terminación ano. Et por tener dos carbonos y la terminación ano porque la regla nos lo pide. Su nombre entonces, metoxietano. Siguiente. Tenemos el siguiente ejemplo para aplicarle esta nomenclatura. Como podemos ver, ambos grupos sustituyentes tienen el mismo tamaño, entonces debemos proceder de la siguiente manera. Uno de ellos le vamos a dar la terminación oxi y el otro la terminación ano. Entonces tenemos que tiene dos carbonos, et significa 2, y le agregamos la terminación oxi, etoxi. Y este lo vamos a leer con la terminación ano, et, porque tiene dos carbonos, tano, como indica la regla. Continuamos. Tenemos este otro ejemplo. Este grupo sustituyente tiene dos carbonos, en cambio este tiene tres carbonos. 2 por 1, 2, más otro carbono, 3. Este tiene 3, este tiene 2. Primero leemos este, el de 2, con la terminación oxi. Como tiene dos carbonos, yo digo et, y le agrego la terminación oxi, etoxi. Y luego leemos este que más carbono tiene, esta ramificación, que se llama isopropil, pero en este caso lo vamos a terminar en ano. Isopropano. Su nombre, etoxi isopropano. Continuamos. Vamos a hacer dos ejercicios más para aplicarle esta nomenclatura. Tenemos el ejercicio. Primero leemos este por tener menos carbono, esta ramificación o grupo sustituyente, y luego leemos esta, ya que esta tiene 6 carbonos. Entonces, hay un solo carbono, digo met, y le agrego la terminación oxi, metoxi. A este, aquí no lo vamos a leer como fenil, sino que lo vamos a leer como benceno, ya que la regla nos dice que pueden terminar en ano o en eno, y este es el benceno. Entonces lo leemos, benceno. Su nombre entonces es metoxibenceno. Por último, veamos este otro ejemplo con esta nomenclatura. Leemos primero la ramificación o grupo sustituyente de menos carbono, de menor tamaño. Esta tiene 2, cambio que esta tiene 1, 2 y 3. Vamos a leer primero esta con la terminación oxi. Tiene dos carbonos, entonces yo digo et y le agrego la terminación oxi, etoxi. Y luego voy a leer la que mayor tamaño tiene o la que más carbono tiene. Este es un alicíclico. Entonces le digo, su nombre es ciclo propano, dándole cumplimiento a la regla que me dice que debo terminarlo en el sufijo ano. Así se nombran los éteres de acuerdo a esta nomenclatura. Por último, voy a dar el nombre por la tercera regla o la tercera recomendación para nombrar los éteres. Presta mucha atención. Según esta regla, para nombrar los éteres, se deben leer primero los grupos sustituyentes con la terminación il o hilo. Primero se lee el de menor tamaño, luego
el de mayor tamaño, es decir, el que menos carbono tiene se lee primero, luego el que más carbono tiene, y por último se va a colocar la palabra éter. Miremos el ejemplo. Primero leemos el de menor tamaño, luego el de mayor tamaño con la terminación il o hilo. A ambos le colocamos la terminación il o hilo. Y por último colocamos la palabra éter. Menor tamaño, tiene un solo carbono, metil. Luego el de mayor tamaño tiene dos carbonos, etil, dos carbonos, y colocamos la palabra éter. Es decir, que su nombre es metil, etil, éter. Siguiente ejemplo. Como podemos ver, los grupos sustituyentes tienen dos carbonos, este también tiene dos, son iguales. Ambos se llaman etil. Entonces, los podemos unir o juntar, ya que son iguales. Digo, como nombre entonces nos va a quedar dietil 1, 2, dietil, dos veces el etil, y la palabra éter, su nombre dietiléter. Miremos el siguiente ejemplo. Según esta tercera nomenclatura, leemos el de menor tamaño 1, 2, tiene dos carbonos, luego vamos a leer este, porque tiene tres carbonos. 1, 2, dos carbonos se dice et, con la terminación il, etil. Este tiene 3, su nombre es isopropil, y colocamos la palabra éter. Su nombre, etil isopropil éter. Continuamos. Vamos a ver los dos últimos ejemplos para aplicarle esta nomenclatura. Tenemos, leemos el de menor tamaño con la terminación il, primero, tiene un solo carbono, digo metil. Luego vamos a leer el de mayor tamaño con la terminación il también. En este caso, el benceno le vamos a aplicar la nomenclatura de grupos alquilos. En este caso no se llama benceno, sino fenil. Y le agregamos, por último, la palabra éter. Su nombre, metil, fenil, éter. Y por último tenemos este, para aplicarle esta nomenclatura. Leemos el de menor tamaño primero con la terminación i, luego el de mayor tamaño. Este tiene 1, 2 carbonos y este tiene 1, 2, 3 carbonos. Primero leemos este, tiene 2 carbonos, etil. Vamos a leer este que tiene 3, es un alicíclico, ciclo, propil de 3, y le agregamos la palabra éter. Es decir, que el presente compuesto se llama etil ciclopropil éter. Estas son pues las tres formas de nombrar a los éteres. Espero, amigos y amigas, que hayan comprendido la nomenclatura de los éteres. Hasta una próxima oportunidad.